Muy buenos días a todos los televidentes. En esta edición matutina vamos a tocar un tema bien polémico que durante la historia de la humanidad ha tenido distintas opiniones. El día de ayer, Elon Musk, genio multimillonario, dueño de SpaceX y Tesla, presentó su nuevo proyecto, un robot llamado Optimus. Este robot, en teoría, sería capaz de ser tu sirviente las 24 horas del día. Este robot tiene aspecto humano, ya que está construido con 2 brazos y 2 piernas. Donde más han enfocado el equipo es en los dedos y en las manos, ya que si nos ponemos a pensar que un robot tenga el aspecto humano sería una gran ventaja, ya que podría usar herramientas como la computadora, la manija de las puertas o hasta cocinar, que sería una gran ventaja para nosotros ya que nos podrían ayudar a manejar herramientas. Otro aspecto importante de este robot y por qué es más importante que otros robots más avanzados es su precio, ya que este robot va a estar industrializado y va a tener un precio de $20.000 y va a ser accesible para un montón de personas y van a haber millones de estos en las calles. Estos avances despiertan la preocupación de la gente, pero en verdad, ¿cuáles son los riesgos que nos traerán estas nuevas tecnologías en un futuro? ¿Y realmente los robots nos podrán conquistar? Los robots por sí solos no podrían ser un riesgo para el futuro de la humanidad, ya que para esto necesitan una mente, es decir, una inteligencia artificial. Esta combinación de mente y cuerpo, tal como los humanos, hacen que esta tecnología sea un verdadero riesgo, ya que un robot sin mente no podría hacer nada, y una mente atrapada en una computadora tampoco. La idea de que los robots logren conquistarnos, tal como en la película Terminator, es una idea que viene existiendo desde el siglo XVIII, pero no es hasta el año 1939 que se presenta el primer humanoide, llamado Electro. Este gigante de acero de 2 metros de altura, presentado en Nueva York, fue un producto producido por una empresa de electrodomésticos para publicidad. Este podía hacer movimientos en los brazos y en las piernas y lograba hacer una caminata bien precaria. Además, simulaba hacer expresiones faciales, es decir, no reaccionaba al entorno a las personas, simplemente hacía movimientos al azar. Hoy en día los tiempos han cambiado y la empresa robóticamente más avanzada se llama Boston Dynamics. Es una empresa estadounidense que hace una década fue comprada por Google. Sus robots han ido evolucionando desde que se creó en 1992. En la actualidad tienen un modelo a la venta al público, un perro con sensores, GPS, una mano y muchas tecnologías más que les permiten ayudar a los humanos en cosas que no podemos hacer o se ponen en peligro. Además de eso, tienen otros prototipos que son capaces de saltar, correr, hacer parkour, volteretas, volantines y hasta bailar. Es una cosa increíble. Por eso, en estos momentos, estamos en enlace con nuestro periodista Gabriel desde el parque Disneyland. Boston Dynamics trabajó con un robot, es un Spider-Man y hace volteretas en el aire y ahora vamos a estar en contacto con él. Adelante, Gabriel. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, todo claro, todo claro. Qué bueno. Estamos aquí en vivo desde Disneyland, California, en el parque de Marvel. Bueno, les voy informando un poco de lo que va pasando. Ahorita estamos esperando a que salga volando un Spider-Man. Toda la gente está pendiente a eso. Hacer estos saltos puede ser muy peligroso,
especialmente si se hacen en vivo una y otra vez. Pero no aquí, en Disneyland, ya que estas acrobacias son hechas todos los días por ese tipo de ahí. Y aunque no lo crean, sí, es un robot acróbata. I'm okay. The roof broke my fall. Has some bones, maybe. Okay, that stop a bit. Woo! Sharon, did you get that? Es interesante conocer el proceso que utilizaron para crear este robot, ya que tiene que parecer realista, porque trata de simular un humano. Tiene que saber adaptarse a miles de variables, como el viento, la altitud, y saber balancear su peso, saber el diseño, cómo salir y aterrizar también. El prototipo inicial era un palo de metal que tenía pesas adentro, y dependiendo del ángulo de inclinación, ponía el peso de un lado a otro lado para caer siempre recto. Después fue avanzando, haciéndole al palo articulaciones, para que cada vez más se asemeje más a un humano. A pesar de estos inquietantes avances, Isaac Asimov, en su escrito de ciencia ficción Círculo Vicioso, argumenta las leyes de la robótica, aquellas que todo robot debe cumplir. Estas son: los robots no podrán dañar al ser humano. Los robots cumplirán las órdenes designadas. Y la tercera es: los robots protegerán su propia existencia siempre y cuando ésta no entre en conflicto con la primera o segunda ley propuestas. Por estas leyes es imposible que los robots se rebelen ante nosotros, a no ser que desarrollen tal inteligencia que sean conscientes de su propia existencia, diferenciando entre el bien y el mal, creando así una propia moral y ética. Pero, ¿cómo podrían lograr algo así?, se preguntarán. Bueno, pues, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue mencionada por primera vez en los 50 por el científico Turing, en el que propuso una prueba concreta para determinar si una máquina era inteligente o no. Pero no fue hasta 7 años después donde se crea la primera red neuronal. Funciona bien similar a las neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Consiste en neuronas artificiales que se transmiten señales de una a otra y van aprendiendo y evolucionando, tal como pasó la evolución humana, ya que los que no se adaptaban al cambio se morían en el camino, y los que sí seguían en constante evolución, y así sucesivamente. Es lo mismo, pero con máquinas. Pero la consagración de la inteligencia artificial llegaría en el año 1997, en el que el IBM lanzó Deep Blue, una inteligencia artificial que fue capaz de ganar a Garry Kasparov, campeón del mundo de ajedrez. Y se preguntarán, ¿pero cómo una inteligencia artificial puede jugar ajedrez? Bueno, esto es algo que ahora puede hacer muy sencillamente. Ahí solamente estaba en el comienzo. Pero funciona con la misma lógica. Una inteligencia artificial va pensando todas las opciones que tiene y va aprendiendo, haciendo una opción por una opción. Y siempre tiene un objetivo. La opción que más se le acerque al objetivo es la que va a elegir en la siguiente vez que se simule, ¿no? Entonces va a haber una vez cuando aprenda y juega muchas veces, va a ser invencible para nosotros los humanos. Luego de eso, en el 2010, Apple incorporaría a sus dispositivos la primera asistente inteligente del mundo. Pero, ¿es tan inteligente como se dice? ¿Es una inteligencia artificial? La verdad es que no, y está muy lejos de serlo, ya que Siri no aprende ni evoluciona, a diferencia de la inteligencia artificial. Siri lo único que hace es contestar en base a lo que tú le digas. Tiene diálogos escritos por escritores, donde si le dicen una palabra, se relaciona a que responda otra palabra, pero no va aprendiendo de estas conversaciones. En la actualidad existen inteligencias artificiales capaces de hablar casi con la naturalidad de un humano, manejar vehículos, clasificar imágenes, convertir de texto a imagen y muchas cosas más, hasta manejar. Pero lo que siempre se dijo es que una inteligencia artificial nunca iba a tener un lado creativo e imaginativo. Hasta ahora. Una nueva tecnología llamada DALL-E 2 es capaz de convertir lo que tú te imagines en una imagen. Esto afectará el trabajo de diseñadores, artistas, dibujantes y fotógrafos, ya que todo el mundo tendrá acceso a esta tecnología.
Pero esto no es sorprendente solo por lo relevante que es en esta industria, sino en el futuro que esto vaya a afectar en varias industrias, como las musicales, las películas, los videojuegos, las pinturas o incluso el teatro, las que tendrán igual de recibimiento si fueran creadas por humanos. Esta combinación de cuerpo y mente nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son los posibles riesgos de la inteligencia artificial en el futuro? En la que existe una evidente respuesta, el impacto en los puestos de trabajo, que van a dejar de existir. Y esto no es algo debatible, ya que es una realidad, y es algo que estamos viviendo, y viene sucediendo día a día. Los robots están quitando a los humanos puestos de trabajo. Bueno, para demostrar un poco de lo que se está hablando y extender un poco más el tema, tenemos un invitado especial, Mateo Pisorni. Adelante, Mateo. Buenos días a todos, gracias por invitarme. De hecho, estoy muy emocionado para hablar sobre este tema, lo cual es algo que viene ocurriendo todos los días y cada vez se ve en crecimiento a nivel de creatividad y de criterio. Y bueno, en otros aspectos para crear diferentes obras. Bueno, muchas gracias, Mateo. Y te cuento, te hemos invitado al programa por dos razones. La primera es para que nos cuentes un poco de lo que tú crees que va a afectar esta tecnología en un futuro. Y la segunda es para demostrar un poco esta tecnología a la gente y es por eso que estamos aquí en este sitio web llamado CryGen. Bueno, Mateo, ¿me podrías decir algo que tú te estés imaginando en estos momentos o que estés pensando? Un pingüino volando una cometa. Perfecto. Una cometa. Acá le vamos a dar enter. Acá la inteligencia artificial está generando imágenes que nos va a salir. Y les cuento un poco cómo esto funciona. Estas imágenes que van a salir no existen. Son creadas por una computadora. Pero se preguntarán, no existe cómo. Sacan fotos y después las juntan. Y no. Esto tiene una base de datos y va aprendiendo. Y te plasma las cosas como ella lo pensaría, ¿no? Como la computadora lo pensaría. Esto es bien interesante, de verdad. Porque... Bueno, estamos esperando un poco a que cargue. Les voy mostrando unas imágenes que han sido generadas por esto. Todo esto ha sido generado por una computadora. Esto no existe, no lo ha tocado ningún humano. Tú le das un texto y te lo convierte a imagen. Por ejemplo, soldado medieval o Buda con humo y con una barba larga, ¿no? Aquí están nuestras imágenes. Como podrán ver, aquí están los pingüinos. Bueno, esta es la aplicación gratis, por eso es que sale medio borroso, no se ve tanto, pero... eh, a ver, Mateo, explícanos un poco de lo que lo ves. ¿Cómo lo ves? Es realmente increíble cómo la computadora puede generar algo que ni siquiera existe, ya que ni el pingüino ni la cometa existe, y ni siquiera el mar, ya que Bueno, solo yo son también pienso fotos que es las algo cuales están generadas desde cero. bien increíble. Vamos a probar, justo ahora que estoy editando el noticiero, vamos a probar con robot jugando ajedrez. Porque necesito una foto y no encontré una foto de eso en Google, entonces esta es una gran herramienta, ya que las personas contratarían a diseñadores gráficos o artistas para que les hagan estas imágenes, pero tú puedes imaginar. Y es bien loco cómo esto usa base de datos. Entonces, tú cuando pones constructor, probablemente siempre va a caer en el dilema de que un constructor es hombre. Entonces entran muchos dilemas, esta inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, si pones Dios, ¿qué Dios te sale? ¿Cuál es el Dios para la computadora? Y probablemente sea el Dios cristiano, porque el Dios cristiano es el más conocido en Google. Si tú buscas Dios en Google, también te va a salir eso. Y ahí es de donde aprende, de Internet, de todos los recursos que tiene. ¡Wow! Mira, ha copiado esto como si fuera
un peón, ¿no? Como si el robot estuviera jugando dentro del tablero. Eh, Bueno, y Mateo, y cuéntanos, ¿tú crees que esto ya va a reemplazar para siempre a los humanos? Tú no vas a tener que contratar diseñadores ni artistas para hacer cualquier diseño, sino ya con estas herramientas tú solo vas a poder hacerlo, ¿o cómo piensas? Bueno, yo no pienso así, ya que para mí los humanos siempre van a ser necesarios para revisar los resultados y que pase cierto filtro. Eh, no reemplazaría a todos, reemplazaría de repente un par. Eh, Como acabo de mencionar, acortaría un poquito el personal, ya que si antes necesitabas, no sé, 20, 50 para hacerlo, ahora podrías necesitar unas 5 personas para hacer los últimos pequeños detalles y, como había mencionado, que pase un cierto filtro, ¿no? Eh, bueno, eh, y esto lo haría para, en fin, elegir la mejor opción. Yo no creo que el reemplazar a todos, sino que no me parece lo correcto, ya que hay una clara ventaja por parte del que está usando esta herramienta y no existe la igualdad de los participantes. Bueno, esta tecnología ha llegado tan lejos que una inteligencia artificial logró el concurso de pintura y desata la ira de ilustradores y artistas. La gente dice que es la muerte del arte. Bueno, la verdad, que yo opino que no es la muerte del arte. Simplemente se está creando otra herramienta. Pero me parece bien interesante cómo pueden llegar a ser. Esto pasó en el estado de Colorado, en una feria. Bueno, Mateo, ¿y tú qué piensas? ¿Piensas que tenía ventaja, que fue injusto que haya participado con esta herramienta? ¿O piensas que tú puedes hacer arte con lo que quieras? No me parece lo correcto, ya que hay una clara ventaja por parte del que está usando esta herramienta y no existe la igualdad de los participantes. Por lo tanto, se debería clasificar de manera diferente y establecer otra categoría de arte generado por una computadora. Este problema yo lo compararía con la creación de, de las cámaras fotográficas, y es como que participes en un concurso de dibujo realista con una foto. Y bueno, esto responde la primera pregunta que me habían hecho, y es que no, así como la fotografía no reemplaza al dibujo realista, ni el periódico reemplaza a la fotografía, eh, ni el cine reemplaza al teatro, ni Netflix reemplazó en su momento al cine, sino que siguen ahí. La inteligencia artificial no me parece, desde mi punto de vista, que debería reemplazar a los humanos, sino que debería haber un equilibrio que pueda tener cierto balance y así las industrias dependan de ellos y bueno, la demanda y la oferta suba y demás. Muchas gracias. Bueno, y esto llega a la conclusión de que si una inteligencia artificial tiene creatividad y puede imaginar y crear cosas desde cero, ¿por qué no puede hacer un producto más grande o un producto audiovisual? Ya que hay inteligencias artificiales que funcionan para hacer una imagen que se mueva. Esta imagen, por ejemplo, podría ser una escena de una película. Y hay inteligencias artificiales que hacen sonidos dependiendo a la imagen, ¿no? Si ven una persona caminando, le van a poner el sonido de los pies. Y hay otras inteligencias artificiales que crean historias al azar y van juntando. Si tú juntas estas herramientas, podría ser posible hacer una película solamente con un clic. Bueno, esto es una cosa que mucha gente se ha estado preguntando, ya que esta capacidad de imaginar y tener creatividad, porque vale la redundancia, es algo que se inspira, pero en verdad todos nos inspiramos de todas las cosas que nosotros vemos. Si nosotros estuviéramos aislados al mundo, tampoco sabríamos cómo hacer una canción o ni siquiera cómo dibujar, porque es algo que viene evolucionando, tal como evolucionan las inteligencias artificiales. Es por eso que otra gente ha tenido esta misma pregunta que yo y les voy a mostrar que sí, este es un profesor de Valencia, hizo
hizo lo más cerca que estamos a hacer un producto digital. ¿Observan? Lo que he hecho en muy poquitas horas ha sido una herramienta que, combinando todas estas herramientas, cuando yo le dé a ejecutar todo, pues me va a crear una obra audiovisual como esta. Todo esto es generado por una inteligencia artificial. Nada ha sido The manipulado. first time I ever stole anything, I was 8 years old. My parents had just gotten divorced, and my dad had moved out of state. My mom was working 2 jobs to support us, and we were always short on money. One day, I saw a candy bar in the grocery store that I really wanted. I didn't have any money, so I stole it. I felt guilty afterward, but I also felt a sense of satisfaction. I had gotten what I wanted without having to ask for it. Since then, I've stolen a lot of things. I've stolen money from my mom's purse, food from the grocery store, and even electronics from my friends. But I don't do it because I'm a bad person. I do it because I'm honest. I'm honest about the fact that I'm not comfortable with what I have. I'm honest about the fact that I'm willing to take what I want without asking for permission. So, to all the thieves out there, I'll say this. We're not bad people. We're just honest. Bueno, como podremos haber visto, ustedes dirán es imposible que esto haya podido generar una computadora. Pero la verdad es que sí, tanto la voz del narrador, la música, las imágenes, la historia, el título, todo está generado por una inteligencia artificial. Bueno, como podrán ver, la historia no tiene tanto sentido, las imágenes están un poco extrañas, pero eso es lo que lleva el futuro. A veces se critica un poco la inteligencia artificial porque toma inspiraciones de otras cosas. Por ejemplo, esta inteligencia artificial tiene los recursos de variedades de libros, ¿no? De narraciones, de historias. Pero en verdad, todas las películas funcionan así. Todos se inspiran de todo. Y, o sea, la creadora de Harry Potter probablemente se habrá leído El Señor de los Anillos. Y El Señor de los Anillos probablemente se leyó otro libro anterior. Porque no es algo que tú creas desde cero, es la evolución humana, es la sociedad, ¿no? Los conocimientos que tienes. Entonces, tú le tienes que dar estas herramientas a la inteligencia artificial para que pueda escribir y contar una historia como una sociedad en la que vivimos nosotros. Bien interesante, Mateo. ¿A ti qué tal te pareció? Bueno, yo creo que todavía la inteligencia artificial todavía no está al 100% desarrollada, claramente, pero sí se está desarrollando y pues, en este video podemos ver los cimientos de lo que va a ser en un futuro. Y de hecho me parece bastante interesante ver cómo se va desarrollando y poder estar vivos para poder verlo, ya que creo que va a ser algo que va a revolucionar totalmente el mundo. 3, 2, 1. No. Bueno, después de ver estos avances y la historia de cómo se ha venido desarrollando estas dos tecnologías y el riesgo que puede venir a la sociedad cuando estas tecnologías se junten, se nos ha ocurrido 5 preguntas, ¿no? Que junto al especialista Joaquín Moscoso vamos a tratar de responder y llegar a la conclusión de si realmente los robots nos van a conquistar. Bueno, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno, empezamos. ¿Cuáles crees que son los riesgos de la inteligencia artificial? Bueno, por el momento yo creo que no hay muchos riesgos que generen las inteligencias artificiales por el momento, pero por lo menos no tantas, porque todavía la tecnología no es tan avanzada en el momento. Pero yo creo que en unos años seguro van a haber el doble de riesgos que ahorita, pero ahorita en el presente siguen habiendo algunos, como por ejemplo las aplicaciones, que ahorita hay aplicaciones en las cuales no son tan manejadas por empleados, sino por inteligencias artificiales, que tienen toda tu información, puede ver lo que escribes y demás cosas. También otro riesgo es que las personas están perdiendo su trabajo en las fábricas avanzadas tecnológicamente, ya no usan a los empleados, sino usan como que máquinas y que cada máquina hace su trabajo perfectamente y sin cansarse, cosa que nosotros humanos no podemos todavía, no podemos porque siempre no nos sale perfectamente todo el tiempo, no podemos trabajar 24 horas porque algunas personas tienen familia, esposa, novia o hijos que ver en casa y que cuidar.
Claro, totalmente de acuerdo. Todo trabajo que sea rutinario, como vendedores de seguros, empleados bancarios, analistas financieros, choferes de taxi, cocineros y muchos trabajos más son reemplazados ya hoy en día. Ya no es ninguna cosa loca que se nos pueda ocurrir. Eh, bueno, además de eso, ¿tú crees que las fake news en la actualidad, que son creadas por inteligencias artificiales, por ejemplo, que en un video reemplazan la cara y ponen a una persona diciendo algo que en verdad no dijo, ¿te parece que es un riesgo para la desinformación? Bueno, yo creo que los robots, como que pueblan la imaginación desde hace décadas. Y por ahora, en mi momento, yo creo que sí, los robots en algún momento nos pueden llegar a dominar y pueden ser antes de lo que esperamos. Puede ser en 10 años, 20 años, que es mucho tiempo, pero tampoco no tanto. La revolución robótica viene fuerte y puede ser una gran oportunidad de mejora siempre y cuando la sociedad esté preparada. Claro, claro. O sea, ¿tú crees que los robots sí llegarán a conquistarnos, ¿no? Sí, claro, yo creo aparte que los estados necesitan enfrentarse cuanto antes, antes al futuro, eh, prepararse, por decir así, Claro, pero prepararse. claro, la programación es una ciencia exacta tal como las matemáticas. Y si recordamos la primera ley de la robótica en la que dice que los robots no pueden dañar al ser humano, esta ley es imposible que se rompa con voluntad, ¿no? Con voluntad propia del robot, a no ser que se desarrolle una conciencia propia. Por eso llegamos a la tercera pregunta, que nosotros no estamos seguros de qué es la conciencia. ¿Tú cómo la definirías? Yo creo que la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y su entorno. En ese sentido, lo que vengo a decir es que la conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos. Así, una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la inconsciencia supone que la persona no sea capaz de percibir lo que le sucede ni lo que pasa a su alrededor. Por otro Claro, lado, la conciencia también tiene por otro lado, la conciencia también tiene una connotación en cuanto al sentido de deber, como reflexión sobre la conducta y sobre los propios actos. De allí que también tenga un carácter ético, pues que permite distinguir al individuo entre aquello que esté bien y lo que está mal. claro, si los robots desarrollan una cierta ética y se dan cuenta que lo que nosotros estamos haciendo con ellos es esclavitud, ahí es donde se podrían revelar. Pero Bueno, nosotros nos preguntamos cómo se desarrolla la conciencia. En el pasado se creía que la conciencia se desarrollaba por medio de la conexión de neuronas y que nos hacían pensar. Pero estudios actuales han revelado que no es así, ya que la conciencia no es una sola habilidad mental, son varias que se combinan para darnos esa noción de nuestro entorno, de nuestra noción de nuestra existencia. Y no es una sola cosa, es por eso que es difícil saber cómo se podría desarrollar una conciencia. Son varias habilidades mentales, es como una manada de pájaros que vuelan. Un pájaro no es nada, pero cuando se junta la manada ya logran hacer formas, un triángulo, y es donde le da el verdadero sentido. Pero son varias habilidades que se tienen que juntar, ¿no? Y no. por esto llegamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que es la cuarta. ¿Cuál crees que sean las posibles soluciones? Lo que debe hacer el Estado, qué acciones debemos hacer como sociedad. Bueno, como dije antes, la inteligencia artificial trae, o sea, llega y trae un futuro, traerá posiblemente algunos problemas como la pérdida de trabajo y posiblemente la pérdida del control del ser humano en el mundo, pero también traería diferentes soluciones para nuestra civilización y los expertos nos aseguran que su uso aumentará de forma exponencial en todos los ámbitos y las empresas es donde habrá un mayor impacto. Por ejemplo, en un futuro se asegura que se usará el Machine Learning, que es un aprendizaje automático, y es la ciencia que se encargará de hacer que las computadoras realicen acciones sin necesidad de programación explícita. Claro, en el mundo existen varios movimientos en contra del desarrollo de estas tecnologías y antes eran llamados paranoicos y exagerados, ¿no?
que decían que eso es imposible, que los robots nos pueden ser una raza superior a la raza humana. Pero con el avance y desarrollo de estas tecnologías, esta idea se vuelve cada vez más realidad. Y estos grupos van en contra del avance tecnológico, acción claramente inviable por los millones de dólares que hay en la mesa de inversión de empresarios. No va a frenar porque el ser humano siempre busca aspirar a más y resolver más cosas, ¿no? Varias preguntas que tenemos como humanidad. Pero ¿qué soluciones hay? Quiero citar acá un famoso refrán escrito por Irina Dunn en 1970. Siendo una joven estudiante, escribió la frase: si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. ¿Qué quiere decir con esto? Siendo esta frase la base sobre la solución, la cual es fusionar nuestra mente con la inteligencia artificial mediante un chip. Esta idea viene desarrollándose desde los años 60, pero no es hasta esta década que Elon Musk, un genio multimillonario, dueño de Tesla y SpaceX, presentó Neuralink, la cual es una empresa que se dedica a, como nosotros sabemos, las neuronas son ondas eléctricas que van pasando. Al ser eléctricas, nosotros la podemos manipular a nuestro antojo. Su misión es lograr una simbiosis entre el cerebro humano y las inteligencias artificiales, según la Neuralink. ¿Y qué es lo que quiere? Es hacer que nosotros tengamos una computadora en nuestra mente. Ahorita ya estamos probando con ratones, ¿no? Se pueden controlar ratones vivos a control remoto y analizar por medio de controlar su mente, ¿no? Sus neuronas. Y esto va a ser muy beneficioso para personas ahorita que tienen Parkinson o se tienen parálisis, ¿no? O algún tipo de enfermedad mental. Neuralink pretende lograr un equilibrio de fuerzas para que, una vez la descentralización en el desarrollo de la inteligencia artificial y a su vez potenciar el papel que juega el ser humano en todo esto. Así como va a ser una clase de superpoderes, potenciando la capacidad cerebral que tenemos nosotros, haciendo cosas que tú pensarías que es ciencia ficción, pero en realidad ya se está haciendo realidad y busca equilibrar la balanza, ¿no? Empoderar al ser humano Ujú. en esta batalla, ¿no? Aumentar sus capacidades sin por ello perder su esencia, ¿no? Que es el cerebro, o quedar relegado a la indiferencia, ¿no? Que es otra cosa que la gente se queja del futuro. Y Claro. ahora, para cerrar, Joaquín, te quisiera hacer una pequeña conclusión Sí, adelante. de ¿realmente pueden reemplazar a los humanos? ¿Tú qué crees? Eh, bueno, yo creo que en verdad reemplazar no. Yo creo que se puede usar la tecnología para diferentes cosas. Es una muy buena herramienta para la vida cotidiana. Eh, por ejemplo, un tema, bueno, una respuesta fácil y algo, por ejemplo, los niños ahora que tipo después del COVID se ha usado bastante las computadoras en diferentes colegios, más para la investigación, ya no usamos papeles en el colegio. Por ejemplo, si un niño quiere usar quiere hacer una investigación para el colegio, es más rápido y fácil buscar en Google o decirle a Siri que te dé una respuesta o página de internet que tiene diferentes puntos de vista y respuestas que harán tu trabajo más eficaz y te sacas una buena nota porque normalmente en Google las primeras búsquedas son las más como que buscadas son puestas como que por expertos. Y aparte de todo eso, lo hiciste como que rápido y no tuviste que ir a una biblioteca y leer por horas un libro, lo pudiste buscar la información o si tienes alguna duda lo hiciste rápido. Eh, pero en mi opinión, y de lo que lo digo los expertos, no creo que puedan reemplazar a los humanos, porque los humanos tenemos sentimientos y un corazón. Y nosotros sentimos, trabajamos y nos esforzamos, hacemos las cosas con amor y pasión, y nosotros seguimos nuestro propósito de vida, cosa que los Claro, robots eso, no a ese pueden. punto quería llegar, que la inteligencia artificial carece de creatividad y compasión, y también de la capacidad de comunicarse con los seres humanos y ganarse su confianza, por lo que se supone que no tienen emociones. Cuanto más necesarias sean la compasión o la creatividad un determinado trabajo, menos probable será que la IA sustituya a los seres humanos en esas labores. Por ejemplo, ser un taxista no requiere de compasión ni de creatividad, pero por ejemplo un artista, un diseñador, un arquitecto, sí, ¿no?
Sin Claro, embargo, sí. en las últimas semanas se ha logrado simular la conciencia y emociones que los mismos humanos no han logrado identificar en una conversación. Es decir, en un chat de WhatsApp, tú estabas hablando con alguien y es un test que dice si pone a prueba si las personas identifican quién es el humano y el robot. Y muchas veces el robot ha logrado engañar a los humanos haciéndose pasar por un robot. Y tú le podías hacer cualquier clase de preguntas, ¿no? Y esto se viene Mm. implementando en NPCs, es decir, como nos indica su significado, los NPCs son aquellos personajes con los que interactuamos dentro de un videojuego. Es decir, le aportan profundidad a un lugar en particular, pero no son personajes jugables. Por esta razón se conocen como non-playable characters, término que proviene del inglés y significa personaje no jugador. Comúnmente estos personajes responden a diálogos prescritos, es decir, tú le das a hablar y ellos te van a decir siempre lo mismo y no van a cambiar y son como indiferentes, ¿no? Es un texto que ya está escrito por un escritor, pero en estos tiempos vienen creando NPCs que realmente reaccionan a lo que tú hagas, ¿no? Que parece que tienen emociones, ¿no? Simulan tener conciencia, porque en verdad nosotros no tenemos claro qué es la conciencia, ¿no? Y, y bueno, juntando todas estas tecnologías y la conciencia y simular emociones y la creatividad que puede llegar a tener una inteligencia artificial, yo creo que no sabemos lo que va a presentar el futuro, pero creo que debemos Claro. prepararnos para cualquier caso y como humanidad luchar, pero no contra el progreso, sino contra la seguridad que nos puede lograr y a las posibles soluciones darle más apoyo, ¿no? Porque de hecho tenemos que estar preparados, porque cualquier cosa puede pasar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias Joaquín. A ti, Nos a ti. veremos en otra ocasión y hasta aquí llega el corte. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.